Muy bien, estamos hablando del libro de Efesios, capítulo 5, por tanto, semana quinta. Solo queda el capítulo 6, que será para la semana que viene, Dios mediante. Y la palabra clave para el día de hoy es modelo. Diga conmigo, modelo. Modelo. Modelo, sí, modelo. ¿Sabe qué es nuestro deseo? De su deseo, escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: escudriñadme, porque en ella encontraremos ese tesoro que está ahí. A veces parece oculto, pero está a la vista. Dios se revela, recuérdelo siempre, al corazón hambriento. Él se revela. Por eso es, cuando estudiamos la palabra de Dios, ese deseo de despertar en lo personal. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de Efesios, y sobre todo estas semanas que lo hemos leído, esta epístola, pero no solamente cuando lo leemos aquí, sino cuando tú estás en tu casa y sabes que estamos estudiando este libro y te lo has leído, o has mirado seguramente el capítulo que toca para hoy, o lo miraste a lo largo de la semana, Él ya te está tratando. El Espíritu Santo ya te está trabajando en tu interior. Yo recuerdo en mis clases de literatura, en tercero de bachiller, estudiábamos un libro, pero antes de estudiar el libro teníamos que leernos. Si no leíamos el libro, el profesor no te dejaba entrar, pues ¿para qué vas a venir aquí si no te has leído el libro? Pero nosotros tenemos ese libro masticado, el libro de Efesios, porque lo estamos tratando en este último mes. Y como dice la palabra de Dios en capítulo 4 de Hebreos, el verso 12, que dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando Pablo escribe esta epístola a la iglesia de Éfeso, también es una carta a nuestra iglesia Jesucristo sin Fronteras. Y esas palabras, más lo que Dios va poniendo en nuestro corazón, lo que Él ha estado tratando en nuestro corazón, esa palabra es poderosa para transformarnos adentro, dice la palabra, nuestros pensamientos, aún nuestro corazón. Hemos hablado estas semanas, de primer lugar, capítulo 1, de identidad. Hemos cantado esta canción, quién somos en Cristo, quién somos en Jesús. Hemos hablado de la posición como creyentes, de la posición de la iglesia. Hemos hablado también del legado que tenemos, de eso hemos sido partícipes y que Jesús nos ha entregado ese legado. Y hablamos la semana pasada de esta nueva vida, una vida diferente, una forma de pensar diferente, una forma de experimentar diferente. Hoy la idea clave de este capítulo 5 es el modelo. Porque Pablo no solamente nos dice como iglesia, cómo tenemos que manejarnos como creyentes y nos está dando instrucciones y nos está diciendo cómo somos o quiénes somos, sino que aparte de todo esto, ahora en el capítulo 5, Él nos presenta el modelo que tenemos que seguir, el modelo que tenemos que imitar. No solamente son que Dios nos diga hagan esto, hagan lo otro, sino dice, les digo lo que tienen que hacer y les pongo modelos. Les pongo modelos para que sigan esos modelos, para que los sigan y puedan alcanzar todas esas promesas que Él tiene para nosotros. El verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores ¿de quién? ¿De quién tenemos que ser? Imitadores de Dios. Empieza potente, Pablo, esta declaración. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Cuando uno lee esto y ve que Pablo le está dando una orden a la iglesia de Éfeso, sean imitadores de Dios. Y recuerdo, y me lleva a ese primer capítulo, como él comienza con identidad, que comienza diciendo: ustedes son hijos de Dios. El capítulo 2, ustedes están sentados en los lugares celestiales. Ustedes no son comunes, ustedes no son normales, aunque lo pareciéramos. Ustedes tienen algo especial. Ustedes han recibido la gracia del Cordero y el Espíritu Santo. Y entonces es una orden: sean imitadores de Dios. Y por supuesto que es Jesús el que nos presenta a Dios. Cuando le preguntaron, enséñanos al Padre y nos basta, le dijo: Felipe, ¿no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Él era el modelo de Dios. Él es el modelo que tenemos que imitar. Yo sé que muchas veces, quizá a usted le ha pasado o a mí ha pasado, tenemos esa excusa que dice: es que somos humanos. ¿Alguna vez lo ha dicho? ¿Lo ha dicho muchas veces? Es que somos humanos. Y entonces yo alguna vez he escuchado: es que yo digo, ¿pero qué te dice Jesús? ¿Cuál es el modelo de Jesús? No, pero es que Jesús es Dios.
No podemos hacer una comparativa. Él es Dios. Y entonces digo yo, si pensamos eso, ¿para qué nos pone la palabra el modelo de Jesús? Si después resulta que el modelo de Jesús no lo podemos seguir porque decimos, no, es que Él era Dios. Claro, Él tenía... No es así. No es eso que muchas veces entendemos. Jesús era humano y es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Por eso el apóstol dice, imiten a Dios. Pablo no les va a pedir algo que no se puede realizar. Él está pidiendo algo que es posible, que es factible, que lo está viviendo el mismo Pablo en su vida. Dice, ahora tenéis, como habíamos dicho en el capítulo 4, una nueva vida. Que en esa nueva vida, tu modelo de vida, al que tengas que imitar, no sea aquel que admiras en la televisión, o aquel deportista, o aquella persona famosa, o aquel que ves en Facebook o en Instagram, no sea ese tu modelo. El modelo siempre es Cristo, porque tenemos una nueva vida. Dice el verso 2, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y sigue Pablo en esta tesitura, primero le dice, sean imitadores, les da una orden, y ahora les da otra orden, anden en amor, otro imperativo, y pone el modelo, el ejemplo, la manera en que se anda en amor. No es cualquier manera, él va a decir, así como también Cristo. Y ya nos presenta otra vez el modelo. Por eso, cuando usted cree que ama a alguien, tiene que comparar ese amor que usted puede experimentar o sentir con el amor de Cristo. Si usted dice que ama a alguien, pero no puede verlo, lo desprecia, lo menosprecia, ese no es el amor de Cristo. Si usted ama a alguien cuando se porta bien con usted por algún tipo de interés o porque le cae bien, porque es simpático, porque es gracioso, bueno, eso hace, como dice Jesús, eso hacen todos los mortales. Lo verdaderamente, donde se ve el amor de Dios, es precisamente amar a aquellos que quizás no son simpáticos contigo. El modelo de Cristo que amó a tal punto a las personas que aún aquellos que lo estaban torturando, que lo estaban humillando, aún extendió su amor a ellos. Por eso dice, anden en amor, y pone el ejemplo de Cristo. Y dice que se dio a sí mismo como ofrenda y sacrificio. Ese es el modelo de la conducta cristiana. Es el de Jesús, es el de obediencia, es el de sacrificio. Dice que se dio a sí mismo, ofrenda y sacrificio a Dios. Mire, hoy la idea social es la de sacrificarse lo menos posible, ¿a que sí? Hoy la vida la hacemos tan cómoda o se nos presenta tan cómoda. La tendencia social es la comodidad, el antisacrificio. Hoy hay excusas para todo, ¿verdad? Si algo requiere mucho esfuerzo, desistimos. Porque hoy, por ejemplo, para poder adelgazar, hay un esfuerzo que hacer, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Que ir a correr todos los días. No, eso es mucho esfuerzo. A mí me cuesta todavía ir al gimnasio. Estoy empezando porque mi esposa sabe y me motiva, pero todavía digo, hoy con el calor que hace, con la humedad que hay, no le puedo dar de baja en la aplicación, me la van a cobrar ya porque tiene que ser 24 horas antes. Pues menos mal, porque vamos a ir, aunque sea porque ya nos la cobraron. Pero pues cuando vas, vale la pena el esfuerzo. Porque sales mejor, te estiras mejor, puedes agacharte mejor, te levantas mejor, pero hay un esfuerzo que hacer. Y claro que nos cuesta, pero hay que hacerlo. Si quieres alcanzar más salud para tu vida y avanzar mucho más, todo en la vida requiere esfuerzo. Pero muchas veces no nos gusta el esfuerzo, a nadie le es grato el esfuerzo. Yo recuerdo cuando estábamos en África, recuerdo pasar por cuando íbamos al culto en la mañana y recuerdo que de las aldeas empiezan a salir las mujeres allá en África con la única ropa que tienen de gala, que es la misma que tienen siempre, porque tienen un traje de gala y lo usan todos los domingos, se las ponían con esos pañuelos en la cabeza, con esas cholas caminando en esos campos de tierra, polvo por todos lados, con un niño pequeño atado delante, otro niño pequeño atado atrás, dos niños en las manos, a veces se veía hasta la cabra al lado y yendo para el culto, kilómetros y kilómetros. Yo decía, eso sí es sacrificio. Yo decía, eso sí es sacrificio. Y pasábamos con el coche y hacía un montón de polvo por todos lados. Ellas seguían para adelante. Yo decía, eso, ¿y dónde viene esta gente? Es una aldea que hay allá. Y eso vienen de allá. Y eso llevan 6 kilómetros caminando. ¿Y dónde van? Al culto. Porque ellos entienden ese mandamiento que dice, apartará, santificará un día a la semana.
estarás y me adorarás con toda la familia. Y dice, chacho, eso sí es sacrificio. Si a mí una vez se me escapó la guagua, digo, de aquí al puerto no voy. Estaba en Punta Brava, de aquí al puerto, eso es muy lejos. ¿Se acuerda? Y a veces creemos que hacemos tanto sacrificio, ¿verdad? Cada uno no sé qué sacrificio hace. ¿Qué te cuesta la vida cristiana? Y no es que tengas que hacer como después hicieron los otros, darte látigos y sacrificio y penitencia, no. Pero ¿qué nos cuesta la vida cristiana? Hay sacrificio cuando llegas cansado quizás del trabajo, que quizás van a poner tu serie favorita o quieres tumbarte un rato y te acuerdas que alguien está enfermo y dices, tengo ganas de llegar a casa, tengo ganas de tal, tengo tantas cosas, según mi cuerpo me tumbaría ahora un rato que me lo merezco, pero mi espíritu me está diciendo que voy a tener que hacer un sacrificio porque voy a pasar por casa de Juanito que sé que está enfermo y tengo una palabra de Dios para él. Sacrificio. Eso dice la palabra de Dios. Sacrificio. Y por eso el apóstol Pablo dice, el que anda en amor como Cristo es una ofrenda en sí mismo. Su vida es una ofrenda. Dice que su vida es un sacrificio vivo. ¿Pero qué nos dice la sociedad? Que se sacrifique otro. Que para eso tienen que haber otros. Pero Pablo sabe lo que está hablando. Hoy nos cuesta tanto sacrificio. Sacrificar nuestro tiempo, nuestros deseos personales, nuestras cosas. Y ya le digo, nos preguntamos, ¿y por qué tengo que hacer sacrificio? Pues yo creo que Pablo lo sabía bien. En Romanos él escribe que sea tu vida un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada. Y dice, esa es la verdadera forma de adorarlo a él. El sacrificio. Cuando tu vida es un sacrificio vivo. Un sacrificio que va edificando el cuerpo de Cristo. Y por eso dice que Jesús se ofreció un sacrificio. ¿Usted cree que a él no le costó? Claro que le costó. Yo no puedo decir, es que yo soy humano. Es que Jesús era Dios. No. Es que Jesús era humano. Él fue tentado en todo como nosotros. A Cristo también le costó, pero simplemente Él lo hizo. Él se sacrificó. Pero no pongas esa excusa nunca más de pensar que Él era Dios y que Él estaba sujeto en otras reglas. No es cierto. Él no lo hizo como Dios. Cristo hacía las cosas como hijo de Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo también lo somos. Y ese es nuestro modelo. Porque si no, sería, si pensamos así, pues no podría poner ese modelo. No piense usted más, es que Él luego fue exaltado hasta lo sumo, precisamente porque fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué manera, verdad? Si usted es obediente, si yo soy obediente, si seguimos al Maestro, el mensaje del Maestro, el modelo del Maestro, el ejemplo del Maestro, y somos obedientes y hacemos lo que Él nos dice, va a ver usted lo que Dios hace en su vida. El Espíritu Santo va a poder tomar el control de su vida y usted va a hacer al menos las mismas obras, dijo Jesús, que yo hice. Y aún mayores podrán hacer en su paso sobre la tierra. Pero a veces no entendemos esto. Y la mejor excusa es pensar, pero es que yo no soy Jesús. Claro que no eres Jesús, pero lo has recibido en tu corazón. Y el Espíritu Santo es real. Él es el modelo. Pablo continúa diciendo, versos 3 a 8, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y ya comienza Pablo a decir, después de dar esas órdenes de que sigan a Cristo, de que anden como Cristo, habla de lo que decimos, de cómo son nuestras conversaciones. Yo diría más, ¿qué programas vemos en la tele? ¿Qué series te gustan? ¿Qué pelis te llaman la atención? ¿Qué páginas sigues en internet? ¿Qué personajes sigues tú a través de las redes sociales? ¿Qué se mencionan ahí? Obscenidades, groserías, impureza, muchas veces sexo ilícito, críticas, cosas que dice el apóstol no son apropiadas. Usted tiene que entender lo que ve en sus ojos, lo que escucha.
Porque dice la palabra de Dios que tu boca, haga así, señálese para la boca, para la mascarilla por lo menos, tu boca y tus oídos, dice la palabra de Dios que no te pertenecen a ti, que han sido comprados con la sangre de Cristo, que le pertenecen al Señor, que le pertenecen al Espíritu Santo. Entonces, cuando usted entiende esto, usted va a poner atención a las cosas que va a estar escuchando. Muchas veces me pasa, seguramente a usted le ha pasado, cuando viene alguien a criticar de otro. A mí me pasa como pastor, que vienen a hablarme mal de otros pastores. Me imagino que usted como ovejita le hablará mal de otras ovejitas. Pero muchas veces vienen, mira, tú sabes, y ya yo cuando veo por dónde van los tiros, digo, mira, que sepas que yo conozco a este muchacho, a ese pastor, la verdad que tiene sus cosas, pero conmigo está, yo estuve una vez en su cumpleaños, como diciendo, mira a ver qué me vas a decir. Porque si tienes algún problema con él, yo te puedo, vamos y lo hablamos si quieres, y yo medio, si puedo mediar en algo, pero no vengas a hablar por detrás de la espalda de nadie. Porque mis oídos no son míos, pertenecen al Señor y tengo que saber lo que escucho, tengo que saber lo que ve mis ojos, tengo que estar en esa reflexión de vida. Entonces habla el apóstol que no te dejes engañar y que no nos convirtamos sin querer en hijos de desobediencia. Es más, y comienza a hablar de la idolatría. El apóstol Pablo dice que la idolatría no es inclinarse ante una imagen. A veces creemos que es eso. Cuando hablamos de idolatría, no, nosotros no tenemos santos en casa, no tenemos imágenes. No, el apóstol no está hablando de eso. Según Pablo dice que el avaro, es decir, el agarrado, porque amas más sus cuatro duros, las posesiones y el dinero, en vez de hacer la voluntad de Dios, dice que tiene un ídolo en su corazón y es idólatra. Y no está haciendo ninguna imagen. Por eso dice, tengan cuidado con los ávaros, o con los avaros, con los agarrados, porque son idólatras delante de Dios. Entonces Pablo les recuerda que antes ellos eran así. Dice, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz. Diga conmigo, soy luz. Cierre sus ojos y diga, soy luz. Y tienen que andar, dice el apóstol, como hijos de luz. No podemos andar como todo el mundo. Porque la gente en su mayoría es tinieblas alrededor. Usted es luz y no solamente es luz, tiene que andar como hijo de luz. Hay un dicho por ahí que dice algo así, por el andar se conoce, ¿cómo es? Algo dice el dicho, ¿no? Por el andar se conoce al pato, será algo de eso, no sé cómo es el dicho, pero algo de eso tiene que ver. Entonces, por el andar nos conocemos. Versos 9 a 12 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Dice el apóstol, examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. En otras palabras, tenemos que examinar lo que agrada a Dios en cada situación de nuestra vida y actuar en consecuencia, actuar como quienes somos, como hijos de Dios, como amados de Dios, como hijos de luz. Versos 13 a 17, dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, lo vuelve a decir el apóstol, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, vuelve a decirle el apóstol a la iglesia de Éfeso, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y el apóstol Pablo estaba hablando de una iglesia que estaba en el fuego del Espíritu Santo, una iglesia que se había volcado para con él, una iglesia que estaba caminando en santidad, pero él está advirtiendo de todas estas cosas. Él dice, todo se hace visible cuando es expuesto en la luz. Y es el Espíritu Santo el que muchas veces nos inquieta. A veces hay algo en tu interior y es el Espíritu Santo que te está inquietando. A veces que te está iluminando en tu interior acerca de las cosas de tu vida. Y es la palabra de Dios la que se nos revela y nos trae luz. Por eso cuando Él te está inquietando, cuando hay algo en tu corazón, cuando tú quieres más de Él y el Espíritu Santo te está moviendo de una manera o de otra, dice el apóstol, despierta y levántate para que Cristo nos alumbre. Y ten cuidado de cómo andas en esas decisiones que vamos tomando y examina y reflexiona en qué pasos estoy dando en mi vida y hacia dónde estoy avanzando.
De eso se trata la vida cristiana también. Por eso dice el apóstol, sean sabios, aprovechen bien el tiempo. ¿Cuántas veces desaprovechamos el tiempo? Desaprovechamos una situación. A veces, como les digo, por falta de sacrificio. ¿Estoy aprovechando bien mi tiempo? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y esa reflexión nos tiene que llevar a lo que dice el apóstol. Cuando uno está avanzando, cuando uno está reflexionando, cuando uno está pidiendo esa sabiduría de Dios, dice, vas a entender cuál es la voluntad del Señor para tu vida. Y no solamente vas a saber la voluntad del Señor para tu vida, sino vas a entenderla. Es decir, ¿por qué el Señor te dice eso no te conviene? Eso no está bien, ten paciencia o te estoy tratando. Vas a entender muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces, el porqué de las cosas que acontecen. Y es porque el Señor está tratando para que en nuestra vida, en esta iglesia, en nuestra casa, se pueda hacer la voluntad de Dios. Amén, gracias. Así sea. La voluntad del Señor no es un idealismo. Así que decimos, la voluntad de Dios es algo que no se puede tocar. No, la voluntad de Dios es algo práctico, es algo real que se vive, que se siente, que en la medida que tú vas caminando hacia ella, uno se apasiona por ella. Se va realizando en tu vida en la medida que la vas conociendo. Él te la va revelando, luz va viniendo a tu corazón y comienzas a alinearte a ella y la palabra de Dios se comienza a ser revelada. Está ahí, siempre ha estado ahí, pero como leíamos es viva y eficaz. Y ahora estaba leyendo yo, como decía, otra vez el libro de Apocalipsis y muchas cosas vienen a mi mente. Muchas cosas nuevas que he leído ese libro 1.000.000 de veces y hay cosas que Dios sigue tratando y que te sigue mostrando porque son para el ahora de mi vida, para ver cómo estoy caminando estos días. Entonces la palabra nos va alumbrando para hacer en nosotros la voluntad de Dios. Los versos 18 a 21 dice el apóstol, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias cuando van las cosas bien. ¿Está leyendo conmigo? Entonces listo. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. No hay que se las pegue, ¿eh? Agradecidos a Dios está alabando el apóstol Pablo. De corazón, con una actitud de alabanza, una actitud de alegría, de entrega, de servicio, de respeto a Dios y de respeto unos a otros. Es el creyente lo que está tratando de transmitir Pablo. Lo que yo veo aquí en estos versos es el creyente que depende del Espíritu Santo para cada aspecto de su vida y está en conexión con la palabra de Dios. Estos versos son el resultado del creyente que ama a Dios, que busca más de Dios, que está recibiendo esa luz en su interior y esa luz le está iluminando y cada día se va creciendo y cada día va despertando. Es el creyente que despierta, es el creyente que es consciente del tiempo que está viviendo, que quizás ha desaprovechado tanto tiempo, pero ahora se hace consciente y quiere aprovechar su vida, quiere aprovechar su tiempo, quiere hacer las cosas bien, quiere caminar en esa voluntad de Dios. Es el creyente que está dependiendo del Espíritu Santo y entonces en tu interior hay una actitud de gracia, hay una alabanza, hay un gozo extraordinario. No tiene que ver con que las cosas te vayan bien o te vayan mal. Hay algo dentro. Le hablábamos el domingo, estábamos cantando ese río de agua viva, esa conexión de Dios. Dice, por eso dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias siempre en todo, porque Él está con nosotros. Y es ese el modelo que Pablo está presentando. Y nos sorprende porque a partir del verso 22, Pablo parece que cambia de tema, pero no va a cambiar de tema. Está hablando exactamente de lo mismo. Habla de Cristo y la iglesia como modelo de vida. Versos 22 a 24. Dice lo siguiente. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Yo digo, Pablo, pero que se te fue el santo al cielo. Estás hablando tan bonito de una cosa y ahora cambias con otra. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus propios maridos en todo. Uno se pone a pensar, dice, ¿se le coló esto a Pablo? ¿Será que ya estaba soltero el pobre? Parece que está cambiando de tema, pero no.
está tomando el modelo establecido por Dios del libro de Génesis para establecer los principios en la iglesia. Él primero presentó el modelo de Jesús como hijo, que es fiel al Padre, que su vida se vuelve una ofrenda, un sacrificio diario, que nos habla de seguir el modelo como hijos amados de Dios que somos. Y ahora presenta el modelo de Jesús, pero no como hijo, sino como esposo. O sea que en otras palabras, todo el modelo que está presentando el apóstol tiene que ver con la familia, tiene que ver con los hijos, tiene que ver con los esposos, esposo, esposa. Y sabemos que el esposo es Jesús y la esposa es la iglesia, el conjunto de los creyentes que operan por el Espíritu Santo. Hay quien, y muchas veces me lo han dicho, ve en estos versos una degradación de la mujer. Uno dice, no, es que según ese verso la mujer es inferior al hombre. Pero eso solo puede pensarlo alguien que no conoce a Cristo, que no conoce el Evangelio, que no tiene una relación con el Espíritu Santo y que no ha entendido qué significa ser cabeza. Y por eso el apóstol es claro, marido, cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. De la misma manera, siempre un modelo para que nosotros no inventemos nada fuera de ese modelo. El modelo del hijo, el modelo del esposo, que son la misma persona, es Jesús. Cristo dio su sangre por salvar la iglesia, usted lo sabe, ¿verdad? Se derramó y humilló hasta la muerte, obedeciendo a Dios, al Padre. Mujer, qué importante es escoger el esposo y fijarte si ese hombre sigue el modelo de Cristo. Importante esto. Si ese hombre ama hacer la voluntad de Dios, si está dispuesto primero a respetarte a ti, pero más aún, respetar a Dios, aún por encima de respetarse a sí mismo o a ti. Hombre, saber y entender que la mujer que escoge tiene que saber qué significa el matrimonio. ¿Y quién es Cristo? El esposo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es todo eso? Por eso sigue diciendo el apóstol, metido ya en este modelo de matrimonio, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y si usted lee esto y es esposo y lo lee con tranquilidad, dice la que nos tocó. Chiquita responsabilidad, Emilio. Casi mejor que hacer soltero. Lo que pasa es que no lo leemos así. ¿Por qué? Porque la sociedad nos vende que si el machismo, que si el feminismo, que si el blanco. No. Esto es espiritual. Tiene que ver con eso. Otra vez ese modelo. Difícil tarea nos ha tocado. ¿Por qué? Porque está diciendo que el marido, como Cristo es marido de la iglesia, la presenta a ella para santificarla. Sin mancha, se entrega, la protege. Y yo digo, esto es imposible de lograr. Si ya cuesta a uno, ¿verdad? ¿Cómo seré ser responsable de alguien que está a tu lado? Pero lo puedes lograr si te rindes al Espíritu Santo. Si Jesús es lo primero en tu vida, solamente cuando Jesús es cabeza del varón, este principio se activa en toda su plenitud. Qué importante es esto. Si no, no hay principio. Si no, no hay manera de hacerlo. Por eso tenemos que dejar, hombres, que el Espíritu Santo use nuestra vida. Porque a través de ti ella es santificada. Cada día más hermosa como mujer espiritual. De eso se trata. De eso está hablando el Señor. De todo lo que conlleva entregarse. Porque una vez más comienza el apóstol hablando de sacrificio y sigue hablando de ese modelo. El cabeza es aquel que se sacrifica. Es el modelo según el sacrificio de Cristo. Versos 29 a 32 dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice el apóstol, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Otra vez más ese modelo, Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Y cuando miras al matrimonio, es igual que mirar la iglesia. La palabra dice que los dos son una sola carne. En otras palabras, un solo destino. Por eso es importante saber con quién nos atamos en nuestra vida. Y tú dices, no, pero es que conocí al Señor y he empezado a creer y estoy casado, estoy casada, pero Él no quiere creer. La palabra te dice, agárrate al Señor. Porque la unción va a hacer que la otra persona sea tocada por el Jesús, sea tocada por el Espíritu Santo. Cuando Él es lo primero en tu vida. Y claro, que cuando tú llegas a Jesús, si eres mujer y Él no es cabeza espiritual, porque ni siquiera conoce de Cristo, pero tú llegas en el matrimonio con una relación establecida, como dice el apóstol, cada uno que siga como llegó a Cristo. Pero tu cabeza es el mismo Jesús. Y creyendo en Jesús y agarrado a Jesús, Él va a creer. Porque es palabra de Dios, porque es promesa de Dios que dice, Él será santificado en una mujer que sabe edificar su casa, en una mujer virtuosa, cuando la cabeza de ella es Cristo. De eso se trata. Y eso es lo que está poniendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Parece que está poniendo toda la carne en el asador, en el fuego. Está diciendo, esto es algo que muchas veces no entendemos, que es grande este misterio, pero así funciona la iglesia. Que Él sea lo primero, que el Espíritu Santo llene tu vida, que la unción en ti va a hacer que las cosas alrededor cambien. A veces queremos que las personas cambien y nosotros apenas habíamos cambiado. Tiene que ser transformado cada uno de nosotros por el fuego del Espíritu Santo, porque si tú estás ardiendo con el Espíritu Santo, solo pueden ocurrir dos cosas: que el que te rodea quiera arder con ese fuego o que tema ese fuego y se vaya. Solamente una cosa a la otra. Porque el Espíritu Santo no es indiferente. Por eso, si necesitamos algo como creyente, es arder en el fuego del Espíritu Santo. Por eso esta epístola, desde el principio hasta el final, está tratando de manera personal al creyente y de manera personal a cada iglesia. Identidad, posición, legado, nueva vida y ahora modelo. Entonces tenemos que mirarnos al modelo de Cristo. Señor, ¿cómo trabajabas? ¿Cómo estabas haciendo las cosas? ¿Cómo afrontabas tú este problema? ¿Cómo afrontabas tú la indiferencia de otro? ¿Cómo afrontabas tú la dificultad? ¿Cómo afrontabas las críticas? ¿Cómo afrontabas cuando no había provisión? ¿Cómo afrontabas? Y sigues el modelo. Cuando no había provisión, tú orabas, tú veías la mano de Dios. Cuando te criticaban, tú pasabas por alto, tú hablabas. Cuando te humillaban, tú perdonabas y avanzabas. Ese es el modelo que tenemos que seguir. Y es lo que Pablo nos presenta. Y Pablo también está hablando cuando habla del matrimonio en la iglesia. Es que ya no somos dos, somos uno en Cristo. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Somos uno en Cristo. Por eso dice el apóstol, miren a ver cómo están andando, a ver cómo están caminando su vida. Reflexionen. Porque no puede ser que Cristo vaya por aquí y yo vaya por acá, pensando cosas diferentes, hablando cosas diferentes, diciendo cosas diferentes. No. Somos uno en Cristo. Somos un matrimonio con Cristo, como iglesia. Como creyente, un matrimonio con Cristo. Y termina el apóstol diciendo, el verso 33, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Él está resumiendo el modelo de vida cristiano. En cualquier caso, sea como sea, dice, ámense y respétense. ¿Cuántas veces nos falta esto? Ame y respete las autoridades. Ame y respete las personas. Ame y respete a los que le rodean. Ámelos y respételos. ¿Cómo los amamos?
como el modelo de Cristo. Ese es nuestro modelo. ¿Cómo los honramos, los respetamos? El modelo de Cristo. Ese es nuestro modelo. Y por encima de todo, lo que hizo Jesús. Primero, en todo momento, hacer la voluntad del Padre. Ya les digo, Pablo no solamente estaba diciendo hagan esto, hagan lo otro. Él dice, tenemos un modelo real. Un modelo que vino y caminó y fue tentado en todo como nosotros y nunca diga más es que él era Dios. No, 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 es el modelo. Él fue tentado en todo. Él fue sacrificado, él pagó el precio, él fue obediente y él dijo, aquí estoy, soy vuestro modelo. Cuenten conmigo, dijo Jesús, pero me voy a ir. Ahora les dejo el Espíritu Santo. Él va a hacer que la iglesia florezca. Él va a hacer que la iglesia sea conmovida. Él va a hacer que la iglesia despierte. Si cada uno de nosotros despertamos. Mírese usted mismo, piense usted mismo. Si yo despierto, diga conmigo, si yo despierto, la iglesia despierta. Si yo ardo en fuego, en el fuego del Espíritu, la iglesia arde en fuego. Si yo entiendo mi identidad, mi posición, mi legado, mi nueva vida, y quién es mi modelo, si yo lo entiendo y lo vivo, todo lo que está alrededor va a vivir, porque es lo que dice la palabra de Dios.